Clara tenía apenas 7 años cuando su rutina cambió radicalmente. Lo que antes era una infancia despreocupada se transformó en una serie interminable de consultas médicas, agujas y un ambiente frío de hospital. Diagnosticada con leucemia, su mundo ahora giraba en torno a tratamientos agresivos que la dejaban débil y con náuseas constantes. A pesar de su corta edad, había aprendido a soportar el dolor con una madurez que rompía el corazón de quienes la conocían. Sus días transcurrían entre largas horas en la sala de quimioterapia y el intento de aferrarse a la normalidad jugando con un viejo peluche que llevaba a todas partes. Clara siempre decía que Manchitas, su conejo de felpa, era su mayor apoyo. En el mismo hospital, Lucas, un niño de 9 años, también enfrentaba una dura batalla. Diagnosticado con una enfermedad congénita del corazón, pasaba tanto tiempo conectado a máquinas que parecía haber nacido en una cama de hospital. Pero a diferencia de Clara, Lucas tenía una actitud desafiante. Nunca dejaba que los médicos o las enfermeras lo vieran llorar, aunque su corazón le doliera, literalmente y en sentido figurado. Pasaba las horas leyendo libros de aventuras que su madre le traía, soñando con un día en que pudiera correr y jugar como cualquier otro niño. Su madre, una mujer exhausta por los años de tratamiento, lo cuidaba con una mezcla de amor y desesperación, temiendo cada día que el siguiente fuera el último. Un día, durante una pausa en sus respectivos tratamientos, Clara y Lucas se cruzaron en el pequeño comedor del hospital. Clara estaba sentada sola, moviendo distraídamente una cuchara en un plato de sopa que ya estaba frío. Lucas, con su andar lento y arrastrando el soporte de su suero, la observó desde la distancia. Algo en la expresión melancólica de Clara le resultó familiar. Era como si pudiera ver su propio reflejo en sus ojos cansados. ¿Por qué no comes?, preguntó Lucas, tomando asiento frente a ella sin esperar una invitación. Clara lo miró sorprendida, pero su curiosidad superó su timidez inicial. Era raro ver a otro niño en el hospital, y mucho menos uno que se atreviera a hablar con ella tan directamente. «No tengo hambre», respondió, encogiéndose de hombros. Después de unos segundos de silencio, añadió: «No me gusta estar aquí». «A mí tampoco», admitió Lucas con una pequeña sonrisa, «pero dicen que es necesario para ponernos mejor». La conversación, que comenzó con torpes intercambios, pronto se transformó en una charla animada. Lucas le habló de los libros que le gustaba leer y de cómo soñaba con viajar a lugares exóticos. Clara, por su parte, compartió historias de su familia, especialmente de su hermano mayor, a quien extrañaba profundamente. Hablar con Lucas era un alivio. Por primera vez en semanas se sintió menos sola. Con el tiempo, las largas sesiones de tratamiento se hicieron más llevaderas gracias a la compañía mutua. Se encontraban cada día en el comedor, intercambiando anécdotas y apoyándose en los momentos más difíciles. En ocasiones, Lucas conseguía arrancarle una sonrisa a Clara con sus ocurrencias, y ella, a su vez, le ofrecía palabras de aliento cuando él se mostraba abatido. Juntos, transformaron un entorno frío y desolador en un espacio donde floreció una amistad improbable, pero profundamente significativa. Una tarde, mientras jugaban a construir figuras con los cubiertos del comedor, Lucas miró a Clara con una seriedad poco común para alguien de su edad. «Prometamos algo, Clara», dijo, extendiendo su pequeña mano hacia ella. «No importa lo que pase, nunca nos olvidaremos el uno del otro». Clara, conmovida, tomó su mano y asintió con determinación. «Te lo prometo». Ese día, bajo las luces estériles del hospital, 2 niños hicieron un pacto que trascendería las paredes de aquel lugar. Aunque no lo sabían, ese simple gesto marcaría el inicio de una historia que cambiaría sus vidas para siempre. Los años pasaron y aunque Clara y Lucas se habían separado tras sus respectivas recuperaciones debido a la mudanza de Clara a otra ciudad, el recuerdo de su amistad permaneció grabado en sus corazones. Sin embargo, a pesar de los intentos iniciales de mantenerse en contacto, las cartas y llamadas se hicieron menos frecuentes con el tiempo. Ambos retomaron sus vidas lejos del hospital, pero el destino, impredecible como siempre, los reunía nuevamente cuando menos lo esperaban. Clara, ahora con 17 años, era una joven llena de energía. Su cabello había vuelto a crecer, aunque con un tono más claro, y una pequeña cicatriz en su brazo izquierdo era el único vestigio visible de su lucha pasada.
A pesar de ello, llevaba su experiencia como un recordatorio de su fortaleza. Clara era reservada, pero soñadora, y dedicaba su tiempo libre a dibujar paisajes que imaginaba. Lo hacía para evadirse de las responsabilidades que la vida le había impuesto demasiado temprano, pero también porque esos dibujos eran una forma de expresar los sentimientos que no podía verbalizar. Por otro lado, Lucas, ahora con 19 años, había aprendido a convivir con su condición cardíaca. Sus días seguían marcados por visitas al médico y restricciones físicas, pero había adoptado una actitud optimista. Trabajaba en la biblioteca de su ciudad, un lugar que le ofrecía tranquilidad y un refugio entre las historias de otros. Allí se sentía pleno, como si cada libro que colocaba en su lugar le diera un propósito más allá de las limitaciones que su cuerpo le imponía. Una tarde cualquiera, mientras Clara paseaba por el centro de la ciudad buscando inspiración para sus dibujos, decidió entrar a la biblioteca. El aire fresco del lugar y el silencio envolvente siempre le parecían reconfortantes. Caminaba entre los estantes de libros, acariciando las cubiertas con curiosidad, cuando una voz familiar la detuvo en seco. «¿Clara?» Ella giró lentamente, y al encontrarse con los ojos de Lucas, su corazón dio un vuelco. Aunque habían pasado años, su rostro seguía siendo inconfundible. Había madurado, claro, pero su sonrisa seguía siendo la misma, cálida y contagiosa. «¡Lucas!», exclamó ella, sorprendida pero emocionada. El reencuentro fue tan inesperado como emocionante. Lucas la invitó a sentarse en una de las mesas de la biblioteca y comenzaron a ponerse al día. Hablaron de sus vidas, sus familias, sus sueños y, por supuesto, de aquellos días en el hospital que los habían marcado para siempre. Aunque habían tomado caminos diferentes, ambos coincidieron en que las cicatrices de su pasado los habían hecho más fuertes. «Siempre me pregunté si volvería a verte», confesó Lucas, con una mirada que revelaba más de lo que decía. Clara, tímida, bajó la vista y sonrió. Sentía algo en su pecho que no podía explicar, una calidez que iba más allá de la amistad que recordaba. Durante las semanas siguientes, los encuentros en la biblioteca se hicieron habituales. Lucas esperaba ansioso la llegada de Clara, y ella encontraba excusas para visitarlo cada vez con mayor frecuencia. Lo que comenzó como una amistad renovada, pronto se transformó en algo más. Una tarde, mientras caminaban juntos por el parque cercano, Lucas se detuvo bajo la sombra de un árbol y miró a Clara con intensidad. «Clara, hay algo que quiero decirte», dijo, tomando aire como si se preparara para un salto al vacío. «Desde que nos reencontramos, siento algo que no puedo ignorar. No sé si es demasiado pronto para decirlo, pero creo que me estoy enamorando de ti». Clara lo miró, sorprendida pero emocionada. Su corazón latía con fuerza mientras intentaba procesar las palabras de Lucas. «Yo siento lo mismo, Lucas», admitió finalmente, dejando que las palabras fluyeran con naturalidad. Ese momento marcó el inicio de una relación que, aunque surgida de circunstancias difíciles, floreció con una intensidad única. Su amor, construido sobre la base de experiencias compartidas y una conexión profunda, se convirtió en el refugio que ambos habían estado buscando. Aunque sabían que la vida seguía siendo incierta, decidieron enfrentarlo juntos, un paso a la vez, con la misma valentía que los había unido desde el principio. El amor entre Clara y Lucas creció con cada día que pasaba, y aunque aún eran jóvenes, su conexión era tan fuerte que no pudieron imaginar un futuro el uno sin el otro. Su relación no estaba exenta de desafíos. Clara aún cargaba con algunas secuelas de su tratamiento, y Lucas, a pesar de su optimismo, debía cuidar rigurosamente de su salud. Pero juntos habían aprendido a enfrentar las adversidades, apoyándose mutuamente en los momentos difíciles. Después de 2 años de noviazgo, Lucas tomó una decisión que había estado meditando durante meses. Una noche, mientras caminaban por el parque donde habían confesado sus sentimientos por primera vez, Lucas se detuvo, sacó un pequeño anillo de su bolsillo y, con la voz temblorosa, se arrodilló frente a Clara. «Clara, hemos compartido tanto juntos. Enfrentamos desafíos que muchas personas no comprenderían, pero cada día contigo me ha demostrado que no quiero pasar mi vida con nadie más. ¿Te casarías conmigo?». Clara, sorprendida, cubrió su boca con las manos mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Su corazón latía con fuerza, pero no por miedo, sino por una felicidad que no podía contener. «Sí, Lucas, claro que sí».
respondió, dejando escapar una risa nerviosa mientras lo abrazaba con fuerza. El compromiso llenó sus vidas de alegría, pero también de retos. Ninguno de los dos provenía de una familia adinerada, y sabían que organizar una boda sería complicado. Con esfuerzo y creatividad, planificaron una ceremonia sencilla en el pequeño patio de la casa de Clara. Lucas trabajaba medio tiempo en la biblioteca, y Clara vendía sus dibujos en ferias locales. Debido a las limitaciones físicas de Lucas, gran parte de los arreglos físicos fueron realizados por amigos y familiares, mientras él se encargaba de los detalles logísticos y organizativos. A pesar de sus limitados recursos, decidieron que su boda no tenía que ser extravagante. Sus familias y amigos cercanos se unieron para ayudar con los preparativos. La madre de Lucas se encargó de cocinar, la hermana de Clara diseñó un ramo con flores silvestres y uno de sus amigos ofreció su guitarra para amenizar el evento. Aunque la boda era humilde, cada detalle reflejaba el amor y la dedicación que rodeaban a la pareja. El día de la boda llegó con un cielo despejado y un aire fresco que parecía presagiar un nuevo comienzo. Clara, vestida con un sencillo vestido blanco que había heredado de su madre, caminó hacia Lucas con una sonrisa que iluminaba todo a su alrededor. Lucas, esperando al final del improvisado altar, sintió que su corazón, aunque frágil, nunca había latido con tanta fuerza. Hoy celebramos no solo una unión, sino una historia de resiliencia y amor verdadero, dijo el oficiante, un viejo amigo de la familia. Clara y Lucas han demostrado que, incluso en las circunstancias más difíciles, el amor puede florecer y superar cualquier obstáculo. Cuando pronunciaron sus votos, sus palabras fueron sinceras y llenas de emoción. Prometieron estar juntos en la salud y la enfermedad, en la riqueza y la pobreza, y en todos los desafíos que la vida pudiera traer. En ese momento, bajo la mirada emocionada de sus seres queridos, Clara y Lucas sellaron su unión con un beso que representaba más que amor. Era la culminación de una lucha compartida y el inicio de un nuevo capítulo lleno de esperanza. Esa noche, mientras bailaban bajo un cielo estrellado, Clara apoyó su cabeza en el hombro de Lucas y susurró: «Puede que no tengamos mucho, pero contigo siento que lo tengo todo». Lucas la abrazó más fuerte, sabiendo que, aunque el camino por delante sería incierto, lo recorrerían juntos, como siempre lo habían hecho. Después de la boda, Clara y Lucas comenzaron a construir una vida juntos, enfrentando los desafíos cotidianos con la misma fortaleza que los había unido desde el principio. Compartían un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad, decorado con muebles sencillos y toques personales que hablaban de su amor por los detalles. Aunque sus recursos seguían siendo limitados, siempre encontraban razones para sonreír, especialmente en los pequeños momentos que compartían: desayunos juntos, caminatas al atardecer y largas conversaciones antes de dormir. Con el tiempo, Clara y Lucas empezaron a soñar con agrandar su familia. Para ellos, tener un hijo era más que un deseo natural. Era la oportunidad de transmitir el amor y la esperanza que habían cultivado a pesar de las adversidades. Habían enfrentado tantas dificultades en sus vidas que sentían que criar a un hijo sería su mayor victoria, un testimonio de que incluso las historias más duras pueden tener un final feliz. Sin embargo, sus primeros intentos estuvieron llenos de desilusión. Mes tras mes, Clara esperaba con ilusión la noticia de un embarazo que nunca llegaba. Las pruebas negativas comenzaron a llenar un pequeño cajón en el baño, y con cada una de ellas, el peso de la frustración se hacía más difícil de ignorar. Aunque ambos intentaban mantenerse positivos, la tristeza de Clara era evidente, y Lucas, preocupado, buscaba constantemente formas de animarla. «Clara, no tenemos que rendirnos», le decía con ternura, sosteniéndola en sus brazos después de otra noche de lágrimas. «Si esto no sucede de inmediato, podemos buscar otras opciones. Pero pase lo que pase, siempre estaremos juntos». Finalmente, después de un año de intentos fallidos, Clara quedó embarazada. La alegría fue inmediata y desbordante. La noticia iluminó sus días y llenó su hogar de nuevas esperanzas. Pero esa felicidad duró poco. Apenas unas semanas después, Clara sufrió un aborto espontáneo. La pérdida los dejó devastados, con Clara enfrentando una profunda tristeza y sintiéndose culpable, mientras Lucas buscaba palabras para consolarla, aunque también estaba destrozado. Durante meses, el miedo a volver a intentarlo se mantuvo como una sombra en sus vidas,
hasta que juntos decidieron enfrentarlo una vez más. El dolor fue devastador. Clara se culpaba a sí misma, creyendo que su cuerpo no era lo suficientemente fuerte, y Lucas, aunque intentaba ser su roca, también sentía la pérdida profundamente. Era como si el sueño que habían estado construyendo juntos se hubiera desmoronado en cuestión de días. «No es tu culpa, Clara», le decía Lucas cada vez que veía lágrimas en sus ojos. «Nada de esto lo es. Hemos superado tanto juntos y también superaremos esto», pero la herida no sanaba fácilmente. Aunque intentaban seguir adelante, el miedo y la inseguridad comenzaron a filtrarse en sus conversaciones. Clara temía volver a intentarlo, y Lucas, aunque compartía sus temores, no quería renunciar al sueño de ser padres. «Quizás sea una señal de que no es nuestro momento», dijo Clara una noche, mientras ambos estaban acostados mirando el techo del pequeño dormitorio. «O quizás sea una prueba más que debemos superar juntos», respondió Lucas tomando su mano. «Tú eres lo más valiente que he conocido, Clara. No importa cuánto tiempo tome, creo en nosotros». Esa conversación marcó un cambio en su perspectiva. Aunque el dolor seguía presente, decidieron buscar ayuda médica para entender qué estaba pasando. Se sometieron a pruebas, consultaron con especialistas y comenzaron a explorar tratamientos que podrían aumentar sus posibilidades de tener un hijo. Cada paso era agotador, tanto física como emocionalmente, pero también fortalecía el vínculo entre ellos. En el fondo, sabían que su camino hacia la paternidad no sería fácil, pero también sabían que su amor y su determinación los habían llevado a superar lo imposible antes. Con esa misma fuerza, decidieron enfrentar este nuevo desafío, confiando en que su sueño de ser padres aún era posible. Después de meses de pruebas y consultas médicas, Clara y Lucas tomaron una decisión importante: intentar la fertilización in vitro. Aunque sabían que el proceso sería largo, costoso y emocionalmente agotador, estaban dispuestos a enfrentarlo juntos. Era su forma de demostrar que, a pesar de todas las dificultades, no estaban dispuestos a renunciar al sueño de convertirse en padres. Con los ahorros que habían reunido con tanto esfuerzo y la ayuda de algunos familiares cercanos, comenzaron el tratamiento. Cada etapa trajo consigo nuevas emociones, desde la ilusión al recibir las primeras inyecciones hasta la ansiedad de esperar los resultados de cada procedimiento. Clara, a pesar del dolor físico y las molestias que implicaban los medicamentos, mantenía la esperanza viva gracias al apoyo constante de Lucas. «Eres increíblemente fuerte, Clara», le decía él cada noche mientras preparaba las inyecciones con manos firmes. «Pase lo que pase, estoy orgulloso de ti». El tratamiento no estuvo exento de desafíos. Hubo momentos de frustración, lágrimas y miedo, pero también hubo risas, abrazos reconfortantes y pequeñas victorias que los acercaron aún más como pareja. Cada consulta al médico era un recordatorio de lo que estaban luchando por lograr, y aunque la incertidumbre pesaba sobre ellos, jamás perdieron de vista el objetivo. Finalmente, después de semanas de preparación, llegó el día del procedimiento. Clara entró en la clínica con el corazón lleno de nervios y esperanza, mientras Lucas, aunque intentaba mostrarse tranquilo, no podía ocultar la tensión en sus ojos. Sabían que los días siguientes serían decisivos, y la espera se sintió eterna. Una mañana, apenas 2 semanas después del procedimiento, Clara decidió hacerse una prueba de embarazo en casa. Lucas la acompañó, sosteniéndola de la mano mientras esperaban el resultado. Cuando apareció la línea positiva en la pequeña ventana de la prueba, ambos se quedaron en silencio, incapaces de procesar lo que veían. ¿Es real?, preguntó Clara con la voz entrecortada, mirando a Lucas con los ojos llenos de lágrimas. Lucas asintió, con una sonrisa que se extendía de oreja a oreja, y la abrazó con fuerza. «Es real, Clara. Vas a ser mamá». La noticia trajo una alegría indescriptible a sus vidas. Llamaron a sus familias, que compartieron su felicidad y comenzaron a planificar cada detalle del embarazo con cuidado y entusiasmo. Clara llevaba consigo una mezcla de emoción y precaución, consciente de que aún había riesgos, pero decidida a disfrutar cada momento de esta nueva etapa. El embarazo avanzó con normalidad durante los primeros meses. Las náuseas matutinas, las visitas al médico y las compras para el bebé se convirtieron en parte de su rutina. Lucas, siempre atento, acompañaba a Clara a cada consulta,
y se aseguraba de que tuviera todo lo que necesitaba. ¿Ya pensaste en nombres?, preguntó Lucas una noche mientras acariciaba suavemente el vientre de Clara. «Tengo algunos en mente», respondió ella con una sonrisa, «pero quiero que lo decidamos juntos». Los meses pasaron y aunque había días difíciles, la ilusión de tener a su bebé en brazos hacía que todo valiera la pena. Cada ecografía era un momento mágico, especialmente la primera vez que escucharon el latido del corazón de su pequeño. «Es el sonido más hermoso que he escuchado», dijo Lucas con lágrimas en los ojos mientras tomaba la mano de Clara. «Es nuestro milagro», respondió ella, apretando su mano con fuerza. A medida que se acercaban al último trimestre, Clara y Lucas comenzaron a preparar el cuarto del bebé. Pintaron las paredes de un suave color pastel, colgaron pequeñas decoraciones y colocaron una cuna que Lucas había armado con esmero. Cada detalle reflejaba el amor y la dedicación que habían puesto en este sueño. La nueva esperanza que había llenado sus vidas les recordó que, incluso después de los momentos más oscuros, siempre hay una oportunidad de encontrar luz. Clara y Lucas sabían que el camino no había terminado, pero ahora estaban más unidos que nunca, listos para dar la bienvenida a su hijo y comenzar una nueva etapa como familia. Cuando Clara entró en el 8º mes de embarazo, todo parecía marchar según lo planeado. Sus visitas al médico mostraban un progreso saludable y tanto ella como Lucas contaban los días para la llegada de su bebé, a quien ya habían decidido llamar Sofía. El cuarto estaba listo, la cuna decorada con pequeños detalles que reflejaban su ilusión, y el amor por la pequeña que estaba por llegar crecía con cada día que pasaba. Sin embargo, una tarde, mientras Clara descansaba en el sofá, comenzó a sentir un fuerte dolor en la parte baja del abdomen. Pensó que podía ser algo normal del embarazo, pero al levantarse, notó que sus tobillos estaban mucho más hinchados de lo habitual, y su visión se nubló momentáneamente. Alarmada llamó a Lucas, quien acababa de llegar del trabajo. «Lucas, no me siento bien», dijo con la voz temblorosa mientras se sostenía del respaldo del sofá. Lucas corrió hacia ella, notando inmediatamente que algo no estaba bien. Su rostro estaba pálido, y las manos de Clara temblaban ligeramente. Sin dudarlo, la ayudó a sentarse y llamó al médico de inmediato. «Tenemos que llevarte al hospital ahora mismo», dijo, tratando de mantener la calma mientras recogía sus cosas apresuradamente. Al llegar al hospital, los médicos realizaron varios exámenes y, tras unos minutos de espera angustiante, les informaron que Clara tenía preeclampsia, una complicación peligrosa del embarazo que ponía en riesgo tanto su vida como la de Sofía. Lucas sintió como si el mundo se desmoronara a su alrededor al escuchar las palabras del médico. «La presión arterial de Clara está muy alta», explicó el médico. «Vamos a tener que vigilarla de cerca y probablemente adelantaremos el parto para evitar complicaciones mayores». Clara, aunque asustada, intentó mantenerse fuerte. Miró a Lucas, que estaba a su lado, apretando su mano con fuerza, como si al hacerlo pudiera transferirle su propia fortaleza. Tras la cesárea, Clara permaneció bajo cuidados intensivos durante días, mientras los médicos vigilaban de cerca su recuperación. Aunque el proceso fue lento, la dedicación del personal médico y la fuerza de Clara le permitieron estabilizarse poco a poco. «Lucas, no importa lo que pase, haz todo lo necesario para que nuestra bebé esté a salvo», dijo con voz firme, aunque sus ojos reflejaban miedo. Lucas, con un nudo en la garganta, asintió. No podía imaginar un futuro sin Clara, pero entendía que el bienestar de Sofía era ahora la prioridad. Durante los días siguientes, Clara permaneció ingresada en el hospital, bajo monitoreo constante. Cada visita del médico traía una mezcla de esperanza y preocupación. Lucas apenas se apartaba de su lado, durmiendo en una pequeña silla junto a la cama y recordándole constantemente cuánto la amaba. Finalmente, una noche, los médicos tomaron la decisión. El estado de Clara se estaba deteriorando y había que realizar una cesárea de emergencia. La noticia cayó como un balde de agua fría, pero ambos sabían que era lo mejor para proteger a Sofía. En el quirófano, mientras el equipo médico se preparaba, Lucas se quedó junto a Clara hasta que fue llevada a la sala de operaciones. Antes de que la puerta se cerrara, Clara lo miró con una sonrisa débil. «Todo estará bien, Lucas. Confío en ti». Lucas asintió, aunque sentía que su corazón iba a romperse. Se quedó en la sala de espera,
con las manos entrelazadas y una oración silenciosa en los labios. Minutos que parecían horas pasaron antes de que un médico saliera con una expresión seria en el rostro. Lucas, Sofía ha nacido, pero está muy prematura. La hemos llevado a la unidad de cuidados intensivos neonatales. Clara está estable por ahora, pero debemos vigilarla de cerca. Las palabras del médico resonaron en la mente de Lucas mientras intentaba procesarlas. Había sido un día lleno de incertidumbre y miedo, pero al menos su hija estaba aquí, luchando desde su primer aliento, igual que sus padres lo habían hecho antes. Lucas se dirigió a la UCI neonatal, donde vio a Sofía por primera vez. Era tan pequeña, conectada a varias máquinas, pero había una fuerza en ella que lo conmovió profundamente. Con lágrimas en los ojos, apoyó una mano sobre la incubadora y susurró: «Bienvenida al mundo, Sofía. Prometo que haré todo lo posible para protegerte a ti y a tu mamá». Sabía que la batalla no había terminado, pero en ese momento decidió que no importaba cuán difíciles fueran los días por venir. Juntos superarían cualquier obstáculo, como siempre lo habían hecho. Los días posteriores al nacimiento de Sofía estuvieron llenos de emociones intensas para Clara y Lucas. Su pequeña hija, nacida con apenas 5 kilos de peso, se encontraba en la unidad de cuidados intensivos neonatales, rodeada de máquinas que ayudaban a mantenerla con vida. Cada respiración de Sofía era una batalla, y aunque verla tan frágil era desgarrador, Lucas y Clara no podían evitar sentirse orgullosos de la fortaleza que ya demostraba su pequeña. Clara, aún recuperándose de la cesárea, se encontraba débil, pero insistía en visitar a Sofía todos los días. Aunque solo podía estar unos minutos junto a la incubadora, esos momentos eran suficientes para renovar su esperanza. «Eres nuestra guerrera, mi amor», le susurraba a través del vidrio, con lágrimas en los ojos, mientras observaba los pequeños movimientos de su hija. Lucas, por su parte, se mantenía fuerte para ambas. Pasaba horas en la sala de espera de la UCI neonatal, leyendo sobre cuidados para bebés prematuros y hablando con los médicos. Su vida se había reducido al hospital, pero no le importaba. Estaba decidido a hacer todo lo posible para que Sofía y Clara salieran adelante. Una noche, mientras Clara descansaba en su habitación, Lucas decidió quedarse junto a la incubadora de Sofía. Observó cada pequeño detalle de su hija, sus diminutas manos, su piel delicada, el suave movimiento de su pecho al respirar. «Sofía, eres más fuerte de lo que crees», le dijo en voz baja, con los ojos llenos de lágrimas. «Tu mamá y yo te necesitamos. Lucha, por favor». A medida que pasaban los días, los médicos les explicaron que el estado de Sofía era crítico pero estable. Cada día que lograba sobrevivir era una victoria, pero también sabían que las complicaciones podían surgir en cualquier momento. Clara y Lucas vivían entre la esperanza y el temor, celebrando cada pequeño avance y rezando para que no hubiera retrocesos. Un día, cuando Clara ya podía caminar con mayor facilidad, los médicos le dieron permiso para sostener a Sofía por primera vez. Era un momento que había esperado desde el nacimiento de su hija, y mientras las enfermeras colocaban cuidadosamente a Sofía en sus brazos, Clara sintió que el mundo se detenía. «Hola, mi princesa», susurró con la voz quebrada por la emoción. «Soy tu mamá». Lucas, a su lado, observaba la escena con los ojos llenos de lágrimas. Por primera vez en semanas, sintió una verdadera esperanza. Ver a Clara sosteniendo a Sofía era un recordatorio de todo lo que habían superado para llegar a ese momento. «Es perfecta», dijo Lucas mientras acariciaba suavemente la cabecita de su hija. Aunque el camino seguía siendo incierto, ese momento les dio la fuerza que necesitaban para seguir adelante. Los días siguientes trajeron pequeños avances. Sofía comenzó a ganar peso lentamente, y los médicos redujeron gradualmente la cantidad de soporte respiratorio que necesitaba. Cada gramo que ganaba y cada día que podía respirar mejor eran celebrados como grandes triunfos por Clara y Lucas. Sin embargo, la vida en el hospital también era agotadora. Las largas horas de espera, las noches sin dormir y la constante preocupación comenzaban a pasar factura. Pero a pesar de todo, Clara y Lucas se apoyaban mutuamente. Cuando uno de los dos se sentía abrumado, el otro encontraba las palabras adecuadas para consolarlo. «No sé cómo haces para mantenerte tan fuerte», le dijo Clara a Lucas una noche, mientras descansaban juntos en su habitación del hospital.
Porque tengo lo más importante, respondió él tomando su mano, a ti y a Sofía. El tiempo en la UCI neonatal se convirtió en una montaña rusa emocional, pero también en una prueba del amor y la resiliencia de Clara y Lucas. Cada día que pasaban junto a Sofía les recordaba que, aunque el camino fuera difícil, valía la pena cada esfuerzo. Finalmente, después de varias semanas, los médicos les dieron una noticia que llenó sus corazones de alegría. Sofía estaba lo suficientemente estable para salir de la incubadora y pasar más tiempo en contacto con sus padres. Aunque aún quedaba un largo camino por recorrer, ese pequeño paso era un gran logro, y Clara y Lucas se abrazaron, agradecidos por el milagro que su hija representaba. La lucha no había terminado, pero juntos estaban más determinados que nunca a superar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. Sofía era su mayor motivo para seguir adelante, y cada día junto a ella reafirmaba que el amor y la esperanza podían vencer incluso las batallas más difíciles. Aunque Sofía mostraba progresos prometedores, las semanas en la UCI neonatal no disminuyeron el temor constante de Clara y Lucas. Sabían que cada día era una victoria, pero también comprendían que las complicaciones aún podían surgir. Los médicos los habían preparado para lo inesperado, y aún así, nada podía haberlos preparado para la noticia que recibirían. Una tarde, mientras Clara y Lucas sostenían a Sofía juntos por primera vez, el médico a cargo se acercó con una expresión seria. «Necesito hablar con ustedes sobre el estado de Sofía», dijo con voz firme pero compasiva. «Su corazón está mostrando signos de debilidad y hay un riesgo significativo de que pueda sufrir un paro en las próximas horas». Las palabras cayeron como un golpe. Clara sintió que el aire abandonaba su cuerpo, mientras Lucas apretaba los puños, intentando mantener la compostura. «¿Qué podemos hacer?», preguntó Lucas, casi con desesperación. El médico respiró profundamente antes de responder. «Estamos haciendo todo lo posible, pero en este punto sería importante considerar el bautizo de Sofía si es algo significativo para ustedes. Es una forma de brindarle paz espiritual y puede ser un momento importante para su familia». Clara se quedó en silencio, aferrando a Sofía con lágrimas corriendo por sus mejillas. Aunque nunca había imaginado tener que tomar una decisión como esa, sabía que el bautizo era algo que deseaba para su hija, una bendición que le daría fuerza en ese momento crucial. Lucas asintió con determinación. «Hagámoslo», dijo con voz firme. «Si este es un momento importante para Sofía, queremos que sepa cuánto la amamos y cuánto significa para nosotros». Con la ayuda de las enfermeras, organizaron una ceremonia improvisada en la pequeña capilla del hospital. El sacerdote, que había sido llamado con urgencia, llegó con una expresión tranquila y consoladora. Clara y Lucas, sosteniendo a Sofía entre los dos, entraron en la capilla con los ojos llenos de lágrimas y el corazón lleno de amor. El sacerdote comenzó la ceremonia con palabras simples pero poderosas, hablando de esperanza y fortaleza. Mientras pronunciaba las palabras del bautizo, Clara y Lucas sintieron como si el tiempo se detuviera. Cada palabra resonaba en sus corazones como un recordatorio de la lucha que habían enfrentado juntos. Sin embargo, justo en el momento en que el sacerdote derramó el agua bendita sobre la pequeña frente de Sofía, ocurrió lo impensable. El monitor que medía sus signos vitales emitió un pitido agudo. Sofía dejó de moverse, y por un instante, el pánico llenó la capilla. Las enfermeras actuaron rápidamente, ajustando los dispositivos de soporte vital, mientras los médicos identificaban un pequeño desequilibrio en sus niveles de oxígeno. Tras estabilizarse, Sofía mostró una inesperada mejoría, un alivio que sus padres interpretaron como una mezcla de intervención médica y un milagro. Clara gritó desesperada, y Lucas, paralizado por el miedo, no podía apartar la mirada de su hija. Las enfermeras se apresuraron a intervenir, pero el sacerdote, con calma, continuó pronunciando las palabras finales del bautizo. «En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén». Entonces, algo extraordinario sucedió. Sofía, cuya respiración se había detenido, dio un pequeño jadeo como si el aire volviera a llenar sus pulmones. Su pecho comenzó a moverse nuevamente y el monitor dejó de emitir el alarmante pitido. Clara, con lágrimas de alivio, sostuvo a su hija contra su pecho mientras Lucas, temblando, se inclinaba para besar la frente de Sofía.
Es un milagro, susurró Clara, todavía incrédula. El sacerdote, con una leve sonrisa, los miró y dijo: «La fe y el amor pueden mover montañas. No pierdan nunca la esperanza». Los médicos, aunque sorprendidos, continuaron monitoreando a Sofía de cerca. Aunque no pudieron explicar lo que había sucedido, reconocieron que su recuperación era inesperada pero alentadora. Para Clara y Lucas, el bautizo de Sofía no solo había sido un acto espiritual, sino un recordatorio de la fuerza que podía encontrarse en el amor y la fe. Esa noche, mientras miraban a Sofía dormir en su incubadora, Clara tomó la mano de Lucas y susurró: «Nuestra pequeña guerrera ha demostrado que no se rinde, y nosotros tampoco lo haremos». Lucas asintió, apretando su mano con fuerza. Juntos sabían que aún quedaba un largo camino por recorrer, pero ese momento les había dado una nueva fuerza para enfrentar lo que viniera. Sofía era un milagro, y harían todo lo posible para protegerla y brindarle el amor que tanto merecía. Tras el inesperado giro en la capilla, algo cambió en la vida de Clara, Lucas y su pequeña Sofía. Aunque los médicos seguían vigilándola con atención, comenzaron a notar pequeños pero significativos avances en su recuperación. Sofía respiraba con menos dificultad, su ritmo cardíaco se estabilizaba y con el tiempo incluso empezó a reaccionar al contacto y a las voces de sus padres. «Es increíble, Clara. Mira cómo agarra mi dedo», dijo Lucas emocionado una mañana mientras Sofía, aunque frágil, movía sus pequeñas manos hacia él. Clara sonrió, sintiendo un calor indescriptible en su corazón. Cada gesto, cada pequeño avance, era una señal de que su hija luchaba con todas sus fuerzas. La noticia del progreso de Sofía no tardó en llegar al personal del hospital. Enfermeras y médicos, quienes la habían visto luchar desde su nacimiento, comenzaban a referirse a ella como el milagro de la UCI. Clara y Lucas, aunque humildes, aceptaban ese título con gratitud, reconociendo que cada paso de Sofía hacia la recuperación era un regalo que nunca darían por sentado. A pesar de los avances, la vida en el hospital seguía siendo un desafío. Las noches eran largas y llenas de incertidumbre, y las rutinas médicas aún requerían un constante monitoreo. Sin embargo, Clara y Lucas encontraron consuelo en los momentos que pasaban juntos como familia. Una tarde, mientras estaban sentados junto a la incubadora, Lucas sacó una pequeña libreta que había estado llevando consigo desde el nacimiento de Sofía. «¿Qué es eso?», preguntó Clara, curiosa. «He estado escribiendo cartas para Sofía», confesó Lucas, mirando la libreta con ternura. «Quiero que las tenga algún día, para que sepa cuánto la amamos y cuánto luchamos juntos por ella». Clara se conmovió al escuchar aquello y pidió leer una de las cartas. Lucas accedió, abriendo la libreta en una página marcada. «Querida Sofía, hoy vi cómo abriste los ojos por primera vez. Fue solo un instante, pero fue suficiente para iluminar todo a nuestro alrededor. No puedo esperar a que crezcas y descubras todo lo que el mundo tiene para ofrecerte. Pero sobre todo, quiero que sepas que, pase lo que pase, siempre estaremos a tu lado. Nunca dejes de luchar, pequeña guerrera». Las palabras de Lucas tocaron profundamente a Clara, quien no pudo evitar derramar lágrimas mientras sostenía la mano de su esposo. «Es hermosa, Lucas. Sofía será muy afortunada de leer esto algún día». Con el paso de las semanas, los avances de Sofía continuaron. Pronto, los médicos anunciaron que ya no necesitaba el soporte respiratorio constante y que podría comenzar a alimentarse directamente del pecho de Clara. Este fue un momento profundamente significativo para ella, quien había soñado con sostener a su hija en sus brazos mientras la alimentaba. El día que Clara sostuvo a Sofía sin cables ni máquinas conectadas fue un momento de pura felicidad. La pequeña se aferró a su madre con fuerza, mientras Lucas observaba con una sonrisa que reflejaba tanto alivio como orgullo. «Lo logramos, Clara. Estamos un paso más cerca de llevarla a casa», dijo Lucas, con la voz quebrada por la emoción. Aunque el proceso aún no había terminado, Clara y Lucas comenzaron a planear cómo sería la vida fuera del hospital. Hablaron de los paseos al aire libre que querían hacer con Sofía, de las historias que le leerían antes de dormir y de los momentos simples pero significativos que esperaban compartir como familia. Finalmente, llegó el día que tanto habían esperado. Los médicos les informaron que Sofía estaba lo suficientemente fuerte para dejar la UCI y ser trasladada a una habitación normal.
Aunque todavía requería atención especial, era un gran paso hacia su recuperación total. Mientras Clara y Lucas empacaban las pocas cosas que habían acumulado en las semanas en la UCI, no pudieron evitar reflexionar sobre todo lo que habían pasado. ¿Recuerdas cuando los médicos nos dijeron que había pocas esperanzas?, preguntó Clara, mirando a Lucas. Lo recuerdo, respondió él, pero también recuerdo cómo nunca dejamos de creer en Sofía. La trasladaron a su nueva habitación entre aplausos y sonrisas del personal del hospital, quienes celebraban junto a ellos este logro. Sofía, aunque aún pequeña y frágil, parecía irradiar una fuerza que inspiraba a todos los que la conocían. Esa noche, mientras Clara y Lucas veían a Sofía dormir en su nueva cuna hospitalaria, Clara susurró: «Nuestra hija es un milagro, Lucas, y todo esto solo es el comienzo». Lucas asintió, tomando la mano de Clara y mirando a Sofía con un amor indescriptible. Sabían que el camino por recorrer aún era largo, pero con la fuerza de su pequeña guerrera y el amor inquebrantable que compartían, estaban listos para enfrentar cualquier cosa que la vida les presentara. La mañana en que Clara y Lucas llevaron a Sofía a casa fue una mezcla de emociones que abarcaban desde la alegría hasta la incertidumbre. Habían esperado ese día con ansias, pero también sabían que los desafíos no terminaban con dejar el hospital. Sofía seguía siendo frágil y necesitaría cuidados intensivos, pero lo más importante era que finalmente estarían juntos como familia en el hogar que habían construido con tanto amor. El pequeño apartamento, decorado con colores suaves y detalles hechos a mano, parecía brillar con una nueva luz al recibir a Sofía. La cuna que Lucas había armado estaba junto a su cama, y el cuarto estaba lleno de pequeños juguetes y ropa que amigos y familiares les habían regalado. Mientras colocaban a Sofía en su cuna por primera vez, Clara se inclinó para besar su frente. «Bienvenida a casa, mi amor», susurró con lágrimas de felicidad en los ojos. Lucas observaba la escena desde la puerta, sintiendo una mezcla de alivio y gratitud. Era difícil creer que habían llegado hasta ese punto, después de tantas noches de incertidumbre y miedo. La primera semana en casa fue un aprendizaje constante. Clara y Lucas ajustaron sus rutinas para atender a Sofía las 24 horas del día. Cada alimentación, cada cambio de pañal y cada chequeo médico programado era una prueba de su dedicación. Aunque estaban agotados, su amor por Sofía les daba la energía para seguir adelante. «No sabía que podía amar tanto a alguien», dijo Clara una noche mientras observaba a Sofía dormir. Lucas, sentado a su lado, tomó su mano y asintió. «Yo tampoco. Ella nos ha cambiado para siempre». Los días se transformaron en semanas, y poco a poco, Sofía comenzó a ganar fuerza. Su sonrisa, aunque pequeña y fugaz, iluminaba toda la habitación, y sus balbuceos se convirtieron en música para los oídos de sus padres. Cada pequeño logro, el primer intento de levantar la cabeza, el agarre firme de un dedo, el contacto visual, era celebrado como una victoria. Un día, mientras Clara estaba en la cocina preparando el biberón de Sofía, Lucas decidió revisar la libreta donde había estado escribiendo cartas para su hija. Leyó una de las primeras que había escrito, durante los días más oscuros en la UCI neonatal. Las palabras reflejaban su miedo, pero también su esperanza inquebrantable. «Querida Sofía, no sabemos cuánto tiempo tendremos contigo, pero prometo que cada día será lleno de amor. Pase lo que pase, tu mamá y yo estaremos a tu lado, porque tú nos enseñaste lo que significa ser fuertes». Lucas se detuvo y miró a Sofía, que jugaba en su cuna con un pequeño peluche. Era increíble pensar que esas palabras, escritas en un momento de desesperación, ahora eran un testimonio de todo lo que habían superado juntos. Clara, al entrar en la habitación, lo vio con la libreta en las manos. «¿Estás pensando en añadir algo?», preguntó con una sonrisa. Lucas asintió y tomó un bolígrafo. «Hoy quiero escribir sobre cómo nuestra hija nos ha enseñado que los milagros existen». Clara se sentó junto a él, observándolo mientras escribía con calma. Sentía que cada palabra que Lucas plasmaba en esa libreta era una promesa de amor eterno para Sofía. Con el tiempo, Sofía se fortaleció lo suficiente para comenzar a salir al parque cercano. Su primera salida fue un momento inolvidable para Clara y Lucas. La luz del sol acariciaba el rostro de la pequeña, quien miraba a su alrededor con curiosidad. «Es como si estuviera viendo el mundo por primera vez», dijo Clara emocionada.
Lucas, cargando a Sofía en sus brazos, la acercó para besar su frente. Y nosotros lo estamos viendo a través de sus ojos. A medida que los meses pasaban, la familia encontró un propósito más allá de su propia historia. Decidieron compartir su experiencia con otras familias que enfrentaban desafíos similares. Visitaron hospitales, hablaron con padres en la UCI neonatal y ofrecieron apoyo emocional a quienes sentían que estaban solos. Sofía nos dio una nueva oportunidad de vida, dijo Clara durante una charla en un hospital local. Ahora queremos devolver esa esperanza a otros. La historia de Sofía, que había comenzado con tantas dificultades, se convirtió en una fuente de inspiración para muchos. Para Clara y Lucas, era un recordatorio constante de que el amor, la fe y la perseverancia podían superar cualquier obstáculo. Esa noche, mientras los tres estaban juntos en el pequeño apartamento que ahora sentían más grande que nunca, Lucas tomó la mano de Clara y miró a Sofía, que dormía profundamente en su cuna. «Nuestra familia no es perfecta, pero es todo lo que siempre soñé», susurró Lucas. Clara sonrió, apoyando su cabeza en su hombro. «Y es solo el comienzo. Esta historia emocionante de lucha, amor y superación merece ser compartida con el mundo». Si te conmovió la increíble jornada de Clara, Lucas y la pequeña Sofía, déjanos tu like, comenta qué fue lo que más te tocó el corazón y comparte este video con tus amigos. Ayúdanos a llevar este mensaje de esperanza a más personas. Y si te gustó este contenido, no olvides suscribirte al canal para seguir disfrutando de más historias inspiradoras como esta. Queremos saber, ¿desde qué país estás viendo nuestro video? Escríbelo en los comentarios, nos encantará saber de dónde viene tu apoyo.